Buenos días a todos. Vamos a seguir con los ejercicios de estadística y probabilidad. Y en este caso tenemos aquí otro problemita muy interesante y bastante sencillo, pero que bueno, tiene su gracia. El problema dice que seleccionamos aleatoriamente cuatro números del conjunto de los 16 primeros números primos sin reemplazamiento, ¿vale? Sin reemplazarlos. ¿Cuál es la probabilidad de que su suma sea par? ¿Por qué? Vale, pues el ejercicio lo que dice es que básicamente del conjunto de números primos, pues 1, 3, 5, 7, etc. O sea, 1, 2, 3, 5, 7, etc. Todos los números primos que haya, aquellos que solo son divisibles por uno y por ellos mismos. Tenemos los 16 primeros y nos dice que cogemos aleatoriamente 4 de esos 16 y sin reemplazamiento, es decir, los cogemos pero luego no los volvemos a meter en el saco de los 16. mm, digamos que nos piden saber cuál es la probabilidad de que cogiendo esos 4 sin reemplazamiento de los 16, la suma de esos 4 sea par. ¿Vale? Bueno, aquí lo primero que tenemos que plantear y es lo más evidente, y así podemos simplificar bastante el problema, porque claro, si no, el problema no tiene mucho sentido si lo valoramos desde un punto de vista muy amplio. Lo primero que tenemos que plantear es, ¿cuándo puede salir par la suma? La suma de cuatro números, ¿cuándo puede ser par? ¿Vale? Eso es un poco lo que habría que plantear. Es decir, tú tienes aquí cuatro números, un número, otro número, otro número, otro número. Perfecto. Entonces, la cuestión es, ¿cuándo esta suma de estos cuatro números puede dar par? ¿Cuándo? Veamos, si el primer número es impar, el segundo es impar, el tercero es impar y el cuarto es impar, ¿esto qué va a dar? Impar, impar es par, impar, impar es par y par será par. Esto dará par. Si uno de estos números, da igual cuál sea, uno, voy a poner solo uno, es par, ¿vale? Da igual cuál sea de estos cuatro, si uno de esos números es par, tendremos impar y par es impar, impar, impar es par, impar y par es impar. De la misma manera, si tenemos dos números que sean pares, da igual donde, yo los voy a colocar aquí en el medio, da igual donde los coloques, lo que tendremos será impar y par será impar, par e impar será impar, e impar impar será par. Si tenemos, por ejemplo, tres pares, pues tendremos par y par es par, impar y par es impar, impar con par es impar. Y si tenemos los cuatro pares, pues evidentemente será par con par será par y par con par acabará siendo par. Perfecto, estas son, digamos, las posibilidades. Bueno, en realidad, de estas cinco posibilidades que estoy poniendo aquí, solo va a haber dos que de verdad puedan ocurrir. ¿Por qué? Por la propiedad de los propios números primos. ¿Y cuál es esa propiedad de los números primos? Que única y exclusivamente vas a poder tener de estos cuatro números uno par, que es el número 2. Si os dais cuenta, de los 16 primeros números primos y realmente de cualquier número primo que cojas, el único número par que vas a tener de todos esos, el único número par va a ser el 2. Porque cualquier otro número que pienses desde el 2 hasta el infinito, cualquier otro número que pienses, si es par, automáticamente se puede dividir entre 2. Y si se puede dividir entre 2 significa que automáticamente ya no es primo. Ya no es un número primo, porque un número primo solo puede ser divisible por él mismo y por uno. Es decir, imagínate que coges el 20. El 20 ya no es número primo, porque puede dividirse entre 2. El 487.564 no es número primo, porque se puede dividir entre 2. Y así puedes coger los números que hagan falta, las cifras que hagan falta. Es decir, desde el 2 hasta el infinito, cualquier otro número que sea par, automáticamente no va a ser primo. ¿Por qué? Porque va a poder dividirse entre 2. Entonces, de los 16 números primos, el único número par que vas a tener es el 2. ¿Vale? Si te das cuenta. Por ende, ¿qué ocurre si el único número par que vamos a tener es el 2? Lo que ocurre es que de estas 5 opciones solo vamos a poder tener dos opciones reales, que son esta de aquí, que haya un número par, o esta de aquí, que no haya ningún número par. Todas las demás opciones automáticamente quedan descartadas. ¿Por qué? Porque no vas a tener, en el caso de tener números pares, no vas a tener más de uno. Como mucho puedes tener un número par, que es el 2. No vas a poder tener más, ¿vale?
entiéndase que cuando digo estas opciones me refiero a tener un número par. Este número par puede estar en un lado o en otro. Entiéndase que esto hago referencia a tener mínimo un número par. Por ende, las dos opciones que nos quedan es, oye, que de esos cuatro números salga el número 2, en cuyo caso tendremos una suma impar, o que no salga el número 2, en cuyo caso la suma será par, ¿vale? Por lo que hemos dicho anteriormente. Si sale el número 2, tendremos par e impar es impar, impar con impar es par con impar es impar. Y si no sale el 2, tendremos impar con impar que es par con impar que es impar con impar es par, ¿vale? Entonces, básicamente el problema se resume a probabilidad de que al sacar cuatro números sin reemplazo salga el número 2. Esa es la probabilidad que en verdad tenemos. Es la única probabilidad que tenemos. Y es sin reemplazo. Entonces, como ya sabemos qué hacer en estos casos, ¿no? Imaginemos, ya hemos trabajado con esto en ejercicios y en teoría anterior, que os dejaré en la descripción en toda la playlist de estadística y probabilidad. En este caso es como si tuviésemos una caja gigante con todos esos números primos, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etcétera, como si tuviésemos todos esos números primos. Y tuviésemos que sacar 4 y dejárnoslos, esos 4. Entonces aquí en realidad lo único que este problema solo se resume a probabilidad de sacar el 2, probabilidad de sacar el 2 cuando sacas 4 números. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de sacar esto? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Si no queréis verlo con números, este problema se puede simplificar a ¿cuál es la probabilidad de, teniendo 16 cosas, por ejemplo, imaginamos, tenemos 16 bolas, 16 bolas en la caja, ¿vale? De las cuales 15 son rojas y una es negra. Pues sería, ¿cuál es la probabilidad de sacar esa bola negra? Cuando sacas 4 sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola negra cuando tienes 15 rojas y una negra? Es lo mismo que decir cuál es la probabilidad de sacar el 2, de sacar un número de los 16 que hay, pero un número en concreto de los 16 que hay. Bueno, pues lo que tenemos es una variable aleatoria que va a ser la x, que es la probabilidad de que salga el 2, de que salga el número 2, ¿vale? Si os dais cuenta. Entonces, ¿esto qué es? Es una variable estadística que podemos aproximarla ¿a qué? A una hipergeométrica. ¿Por qué? Porque una hipergeométrica es como una binomial. Solo tenemos dos opciones, o éxito o fracaso. El éxito es sacar el 2, el fracaso es no sacar nada. Por tanto, aquí el éxito es que salga el 2. El fracaso es que no salga el 2. Solo que, ¿qué ocurre? Que en la hipergeométrica no hay reemplazo. En la binomial sí hay reemplazo. Por ejemplo, una moneda. Lanzas una moneda, vuelves a lanzar una moneda, hay reemplazo. Aquí no hay reemplazo. Sacas el número 5 y automáticamente te lo quedas. Ya en la caja solo quedarían 15 números, ¿vale? Porque has sacado ya el 5. Por tanto, la probabilidad que tenemos aquí va a ser una probabilidad de la binomial. Y la probabilidad de la binomial es la probabilidad, recordemos, de tener, o sea, cuál es la probabilidad de que, oye, de que nos salga el 2. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 2? ¿Vale? Es decir, cuál es la probabilidad de, bueno, en este caso, si queremos verlo como por ejemplo bolas o aparatos estropeados, sería cuál es la probabilidad de que X sea, de que X salga una vez. Es decir, de que solo podemos tener dos opciones. Solo podemos elegir dos opciones en esta binomial. Una, podemos elegir que nuestra variable discreta salga una vez, o podemos elegir que nuestra variable discreta salga 0 veces. Solo podemos calcular esas dos probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga o cuál es la probabilidad de que sí salga? ¿Vale? Esa es nuestra variable discreta, porque nuestra variable discreta es que salga el 2, pero solo hay un 2. Si en esta caja tenemos, imaginemos, 16 bolas, de las cuales 15 son rojas y una es negra, solo podemos sacar la probabilidad de tener 0 bolas negras o la probabilidad de sacar una bola negra. En este caso es la probabilidad de sacar una vez el número 2, ¿vale? Pues en ese caso ya está, hacemos la binomial. Recordemos que la binomial era, pues, era la binomial entre la probabilidad de éxito. Recordemos lo que es la n, la p, etc, etc. Si queréis podemos... A ver, tenéis muchos ejercicios ya de binomiales que hemos hecho anteriormente, tanto a nivel teórico como problemas, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si debería quizá volver a trabajar un poco en esto
o dejarlo pasar. Recordemos que la hipergeométrica teníamos varios puntos. En este caso tendríamos, en la hipergeométrica, tendríamos el n. Recordemos que el n es el tamaño n total, que sería en este caso 16. ¿Vale? Recordemos. El n minúscula es el número de muestras que sacamos. Sacamos 4 números. np, que es igual a k, recordemos que es 1 en este caso, porque solo tenemos una muestra que nos interesa, que es el número 2. ¿Vale? np, que es igual a k, porque tendríamos que la probabilidad, en este caso, de sacar el número 2 sería 1 partido 16, ¿vale? Porque p sería 1 partido 16. Entonces, n, que es 16, por 1 partido 16 sería 1, ¿vale? Entonces, si nosotros aplicamos esto a la binomial, a la hipergeométrica, perdonad, que recordad que la hipergeométrica era pues, esto de aquí, ya hicimos ejercicios de esto. Recordemos que por una parte era el número de casos posibles, que es este, es el número de muestras distintas de tamaño n que podemos... No, perdonad. Este es el número de formas posibles de obtener x elementos de la subpoblación esta de 1, ¿vale? Con los elementos que tienen la característica de interés. Esto de aquí es el número de formas posibles de obtener los n menos x elementos, los que no son los que nos interesan, de la segunda subpoblación, la que tiene n menos np, que son los que no nos interesan, ¿vale? O sea, dentro de los que nos interesan, que en realidad es 1, de cuántas maneras podemos obtener un elemento. Y dentro de los que no nos interesan, que van a ser 15 elementos, de cuántas maneras podemos obtener los 3 elementos que no nos interesan para sacar los 4 números. Y esto es partido toda la muestra total, que es de cuántas maneras podemos sacar 4 números de los 16 totales que hay. Entonces, repito, primera parte, de cuánta manera podemos sacar el número 2 sabiendo que solo vamos a necesitar, o sea, de cuántas maneras podemos sacar un número 2 sabiendo que solo hay un número 2. Pues esto de aquí, va a ser una, solo hay una manera. Luego, este otro binomio, que es de cuántas maneras podemos sacar tres números restantes que no son el 2, de los 15 números totales que hay en la caja que no son 2. Pues tenemos este binomio de aquí. Y esto, cuando lo multipliquemos, nos va a dar un número y en el denominador lo que vamos a tener representado es de cuántas maneras podemos sacar los 4 números de los 16 números que hay, ¿vale? Lo de abajo va a ser todas las posibles opciones que tenemos al sacar. Y lo de arriba va a ser de cuántas maneras podemos sacar lo que a nosotros nos interesa, que es un número 2, ¿vale? Esto es la hipergeométrica, explicando un poco así por encima. Y este resultado va a ser 0,25. 0,25 significa un 25%. Por ende, la probabilidad de que salga el número 2 es un 25%. Esto quiere decir que si de los 16 números primos que tenemos, los 16 primeros números primos, cogemos 4 sin reemplazo, la posibilidad de que la suma sea par, va a ser un 75%, porque para que la suma sea par no tiene que salir el 2 y la probabilidad de que salga el 2 es un 25%. Por tanto, la probabilidad de que la suma de 4 números primos aleatorios de los 16 primeros, la probabilidad de que esa suma sea par es de un 75%. ¿Vale? Bueno, este es un ejercicio que hay que pensar un poquillo, tampoco mucho, también nos sirve para practicar un poquillo las distribuciones. Entonces, bueno, espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, dejármela en los comentarios y seguimos con la física.